Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos, con la temática titulada Sección 1, Riesgo Eléctrico, Generalidades y Normatividad Vigente. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercadeos y en gerencia de la salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Sean todos bienvenidos hoy a nuestra acción educativa, la número 1 de esta Ruta del Conocimiento 2024, relacionada con el riesgo eléctrico y las generalidades y la normatividad vigente para este tipo de peligro, para este tipo de riesgo. Hoy estamos iniciando la Ruta del Conocimiento 2024 a lo largo del año. Esperamos tener 7 acciones educativas, de pronto dependiendo cómo vaya siendo la evolución, podemos tener un poco más, eso esperamos, pero lo importante, hoy estamos dando inicio a esta Ruta del Conocimiento en la comunidad de prevención del riesgo eléctrico. Un tema muy interesante, un tema básico, fundamental. Empezamos como con los aspectos que nos empiezan a sintonizar en los términos que se utilizan, en los aspectos normativos, si están las normas legales, si están las normas técnicas, en los factores que generan un accidente, en cuáles pueden ser las consecuencias para el ser humano, que seguramente ya lo han escuchado por ahí muchas veces, pero pues vamos a tratar de mostrarlo de una manera que sea más didáctica, más académica y que se quede en la recordación de ustedes. La acción educativa de hoy va a quedar grabada, va a quedar para consulta posterior de ustedes, así como todas las acciones educativas que realicemos en el año. Si bien es cierto, se ha tratado de establecer un orden secuencial que resulte más o menos lógico, por eso empezamos con estas generalidades, con los aspectos básicos. No quiere decir que si no están hoy todo el tiempo, y en la próxima no van a estar, pero en la número 3 o en la número 4 van a estar, entonces van a llegar perdidos en el conocimiento. No hay esa, como esa acción de que se haga un prerequisito, una acción educativa para que puedan tomar la otra. Y de igual manera, pues tienen la posibilidad de acceder a Posipedia, a un repositorio donde van a estar cargadas todas estas acciones educativas, las presentaciones y los videos o la grabación de esta acción educativa, y ustedes pueden posteriormente retomarlas las veces que lo deseen. Más adelante, pues vamos a dar la información de cómo pueden acceder a ese repositorio Posipedia, que es un sitio público y obviamente tienen libre acceso. Bueno, habiendo dicho esto y sin más preámbulo, estas acciones educativas a los que ya han tenido la oportunidad de participar en periodos anteriores, en años anteriores, iniciamos con una evaluación inicial, con un sondeo inicial o un pretest, que volvemos a aplicar al final de la acción educativa. Ya Oscar, mi compañero, les va a explicar en qué consiste y cuáles son los objetivos, y pues no siendo más, los dejo con Oscar para que por favor podamos aplicar esa evaluación inicial. Oscar, adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero.
Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo lo realizamos 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo de este sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. El riesgo eléctrico está relacionado con A, choques eléctricos, B, caídas en trabajo en altura, C, A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que elijan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, choques eléctricos, 74%. B, caídas en trabajo en altura, 1%. Y C, A y B son correctas. Continuamos con la segunda pregunta. El riesgo de accidente por condiciones eléctricas se produce por A, falta de elementos de protección personal, B, equipos defectuosos, C, levantamientos de cargas. 15 segundos a nuestros asistentes para que elijan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falta de elementos de protección personal, 46%, B, equipos defectuosos, 49%, y C, levantamiento de cargas, 5%. Continuamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Son factores que influyen en la exposición al riesgo eléctrico. A, superficies de trabajo, B, estructura e instalaciones, C, tensión aplicada. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, superficies de trabajo, 6%, B, estructura e instalaciones, 66%, C, tensión aplicada, 27%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Patarrocho. Muchas gracias, Oscar. Perfecto, me parece fabuloso las respuestas. Quedaron un poquito ahí como se dice académicamente o decíamos en el colegio, en la universidad, como con cascarita, y no era la intención, pero sí habían cascaritas y cayeron, muchos cayeron en esa cascarita. Ya les voy a explicar por qué a medida que vayamos avanzando en la presentación, en la exposición, les voy a ir comentando por qué hubo ahí como cascarita sin intención, y veo pues que hubo confusión. Entonces vamos a ir aclarando. Una de las, así como mencionaba Oscar, que el objetivo de esta evaluación inicial es saber con qué conocimiento llegan, y después con la evaluación final es saber con qué conocimiento salen. Es también muy importante, ahora les voy a anunciar los objetivos de la presentación, y es muy importante, de acuerdo a los resultados de esta evaluación, para mí como expositor, pues ir mirando cómo se va, de acuerdo a esos objetivos, estas preguntas, dónde están los conceptos claros, dónde hay confusión y dónde debo ir un poco más despacio y dónde debo hacer de pronto un poco más énfasis para dar claridad. Entonces, ese es otro objetivo muy importante para que nos aporta la evaluación inicial. Su ARL Positiva nos ha pedido que iniciemos estas acciones educativas con alguna frase que nos motive, alguna frase motivacional, alguna frase célebre. Para esto yo he escogido la frase de un filósofo francés, Jean-François Lyotard, que dijo: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y me llamó mucho la atención esta frase porque la asocio como una metáfora para la seguridad y salud en el trabajo, y precisamente para las comunidades, de prevención de cualquier tipo de riesgo eléctrico, mecánico, a tareas de alto riesgo, trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo mecánico, locativo, etc. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales que tenemos en la prevención del riesgo laboral
es poder identificar los riesgos, y para poder identificar los riesgos hay que hacerlos visibles, porque seguramente esos riesgos que son visibles, que estamos permanentemente en contacto con ellos y nos damos cuenta porque allí está el cable energizado, porque se maneja una alta intensidad de corriente, porque podemos tener contacto, porque tenemos materiales defectuosos, etcétera, pues sobre esos tomamos acciones preventivas y buscamos cómo controlarlos. Pero aquellos que están invisibles, que están ocultos, aquellos que de pronto tienen un contacto indirecto con una parte metálica y no lo sabemos y hacemos contacto nosotros con esa parte, pues son invisibles y no tenemos cómo revisarlos, y eso es lo que muchas veces pretendemos en seguridad y salud en el trabajo a través de estas acciones formativas, de hacer visible lo invisible, especialmente los peligros y riesgos que hay en el entorno laboral, para poder intervenirlos, para poder impactarlos, para poder actuar sobre ellos. Entonces, así como la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, de ampliar nuestro conocimiento, de ampliar nuestro firmamento de información para poder hacer visible lo que no conocíamos, lo que no veíamos, lo que era invisible para nosotros, igualmente eso buscamos en la prevención del riesgo laboral. Esos riesgos que están ocultos, esos riesgos que son invisibles, volverlos visibles para poder intervenir sobre ellos. Ahora, ya entrando un poco más en materia, ¿cuál es el objetivo general que nos hemos propuesto para esta acción educativa? Es comunicarles a las personas que están conectadas, que ya somos en este momento más de 325, me reporta aquí la plataforma en este momento, es comunicarles, señores participantes, las generalidades y la normatividad vigente en riesgo eléctrico en el entorno laboral. ¿Cuáles son esas normas específicas que con la que estamos permanentemente involucrados, o que es nuestro contexto, que es nuestro marco legal cuando estamos trabajando con presencia de las condiciones eléctricas? Y para poder desarrollar este objetivo general, pues nos hemos propuesto estos 4 objetivos específicos. El primero es dar la definición del riesgo eléctrico en seguridad y salud en el trabajo. Seguramente una definición no la vamos a encontrar en esas normas vigentes, de normas legales estoy hablando, de seguridad y salud en el trabajo, como en el decreto 1072 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no hay una definición. En la resolución 1401 de investigación de accidentes de trabajo, donde habla también de riesgos y peligros, pues no hay una definición. En el RETIE o en su anexo técnico, pues tampoco hay una definición como tal de riesgo eléctrico, aunque sí hay una definición de riesgo de electrocución. Entonces, pues ahí de pronto podemos tomarlo. Pero entonces, vamos a hacer esa definición técnica, esa definición académica de riesgo eléctrico en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a repasar entonces también aspectos técnicos y legales del riesgo eléctrico. Esos aspectos técnicos y legales son aspectos conceptuales, algunos conceptos que vemos de peligro, de riesgo, de factor de riesgo, de ausencia de tensión, de ausencia de electricidad. Entonces, vamos a repasar esos conceptos de cuáles son las definiciones, cuáles son las causas, cuál es la manera de controlarlo. Y vamos, por lo tanto, a establecer esas generalidades del riesgo eléctrico. Todo lo que vamos a ver aquí son generalidades, aspectos muy generales que nos ayudan a orientar nuestro conocimiento específico sobre las condiciones de peligro eléctrico, de riesgo eléctrico, que eso está también dentro de las generalidades, el concepto de peligro y riesgo, para tener esa diferenciación en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, o sea, en el marco del entorno laboral. Y el último objetivo, pues, es hacer esa evaluación a los participantes sobre las generalidades y los aspectos normativos de riesgo eléctrico. Esa es la evaluación final, el test final, en el que volvemos a aplicar las mismas preguntas que aplicamos hace 5 minutos. La diferencia es, obviamente, que ya van a tener la información, ya van a tener un conocimiento que esperamos que se aclaren, y ya estos porcentajes que fueron como tan parejos, tan dispersos, pues ya se tiendan
o haya una tendencia muy marcada hacia la respuesta correcta y obviamente pues va a ser aclarado, va a ser comentado, es decir, se da la respuesta correcta y se da la explicación de por qué esa es la respuesta correcta y esa es la diferencia con la primera, el primer test, que allí pues no se aclara cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Ahora sí entremos en materia. Les hacía el comentario inicial que definición de riesgo eléctrico no la vamos a encontrar. Definición de riesgo eléctrico no la vamos a encontrar en el punto de vista legal, la vamos a encontrar seguramente en documentos técnicos, en documentos académicos, es decir, en un material académico, en un libro, un escrito que un autor pues se dedica a hacer como esa recopilación de información y da su definición de riesgo eléctrico. Igual de pronto en algún material técnico vamos a encontrar esa definición de riesgo eléctrico, pero desde el punto de vista legal, que es como lo primero que nos debe orientar, allí no la vamos a encontrar. ¿Cuál escogí? Escogí una que encontré por ahí en un documento de la empresa de energía de Bogotá, Enel, bueno, la empresa que en Bogotá nos suministra la comercialización o realiza la comercialización de energía eléctrica, y dice que el riesgo eléctrico en el trabajo es aquel que se produce en las instalaciones eléctricas energizadas o bajo tensión. Y esta situación genera fenómenos críticos como choque eléctrico, la electrocución, quemaduras por arco eléctrico o posibles caídas o golpes en las personas que se encuentren trabajando en alturas. Entonces, fíjense, la primera pregunta hacía referencia que el riesgo eléctrico está relacionado con. Entonces, ahí hacía yo la reflexión porque pues no esperaba que el tema de caída en altura saliera con 0 o con un 1. Pues a mí la pantalla demostró 0 cuando Oscar anunció el resultado, anunció un 1. De pronto por los aspectos porcentuales a mí me aparece 0 y a él le aparece un 1. Y el choque eléctrico 74. Entonces uno dice, claro, el riesgo eléctrico está relacionado con choque eléctrico, obvio, y con caída en alturas, 0. Y ahí ve, algunas personas dijeron no, con ambas, y el 26%. Y fíjese que aquí, en esta primera diapositiva, ya entrando en materia, nos dice que el riesgo eléctrico genera fenómenos críticos como choque eléctrico, la respuesta A, muy bien, ahí vamos bien, quemaduras por arco eléctrico, o posibles caídas o golpes de las personas que estén trabajando en alturas. Entonces, el riesgo eléctrico sí está relacionado con la caída de personas que están trabajando en alturas. Porque digo que sonó como si fuera una cascarita que fue, les confieso, fue sin intención, no quise poner esa cáscara. Si la pregunta hubiera dicho, el riesgo eléctrico se genera por el choque eléctrico, que es el contacto de la persona con una línea energizada. Ah, bueno, cuando decimos se produce por o se genera por, es diferente a decir está relacionado con. Porque efectivamente una caída en altura de una persona que está haciendo un mantenimiento eléctrico, un cambio de fusibles, un cambio de cañelas, un mantenimiento de un transformador, etcétera, etcétera, y hay una línea energizada, un mantenimiento de las mismas líneas energizadas, pues tiene la posibilidad de tener esa caída de trabajo en alturas. Entonces, allí la respuesta correcta era ambas, la A y la B, porque el riesgo eléctrico, de acuerdo a esta definición, está relacionado tanto con los choques eléctricos, con un choque eléctrico, como también con una caída en altura. Esa es una definición técnica académica que ya me muestra una relación de choque y también posibilidad de caída. Ahora, en el RETIE, en el anexo técnico del RETIE, encontramos una definición de riesgo de electrocución, que podríamos también de pronto interpretarlo como un riesgo eléctrico. Y ese riesgo de electrocución nos lo anuncia, nos lo define, nos lo establece el anexo técnico del RETIE como la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través de un ser vivo, animal o vegetal. Ese es el riesgo de electrocución, un ser vivo que entra en contacto con una fuente energizada
y tiene esa posibilidad de circulación de corriente eléctrico a través de él. Eso es el riesgo de electrocución. De aquí en adelante, pues he querido presentar en varias diapositivas, en esos aspectos generales, algunos conceptos como peligro, como riesgo, como factor de riesgo, y otros más, para ver cómo se abordan desde el RETIE y cómo se abordan desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué diferencia hay? Si son, y la idea no es confundirlos, sino más bien aclarar que estas son normas que no van en contravía, son normas que son complementarias. Y si ustedes van a ver la definición, y a eso es lo que voy a tratar de explicar, la definición es muy similar. Y uno puede decir, bueno, pero si son normas legales, ¿por qué tienen que haber dos o por qué son diferentes? La respuesta puede ser tan compleja como tan sencilla. Yo prefiero irme como por la respuesta sencilla. Además, pues que no tenemos tampoco mucho tiempo para entrar como en los detalles y enredar una pestaña o enredar esto más de lo que debería ser. Pueden ser diferentes porque es que las normas que se han establecido para el riesgo eléctrico pues han sido emitidas por dos entes o por dos entidades gubernamentales que tienen que ver con el sector eléctrico. Una, el RETIE, que ha sido establecida por el Ministerio de Minas y Energía. Obvio, el sector eléctrico pues pertenece o es como competencia del Ministerio de Minas y Energía. Ahí está el RETIE. Entonces, el RETIE es una resolución que se emite, el último por ahí del 2013, más de 10 años, y que es emitido por el Ministerio de Minas y Energía. Y el otro, que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo o el Sistema General de Riesgos Laborales, donde está la resolución para investigación de accidentes, están los decretos o el decreto para elaborar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, está la resolución para evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, estas normas son promulgadas, son expedidas por el Ministerio del Trabajo. Entonces, son como las dos normas, una desde el punto de vista laboral, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, el Sistema General de Riesgos Laborales. Las normas que expiden son de tipo laboral, de prevención de accidentes y enfermedades desde el punto de vista laboral, y otras, el RETIE, una norma técnica expedida para el sector eléctrico, pero que va relacionada con los aspectos técnicos que se desarrollan, y pues en los aspectos técnicos, como desenvuelven los aspectos laborales, pues también tiene algunas definiciones. Se me olvidaba mencionar una muy importante, el Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo, el Sistema General de Riesgos Laborales, que es la resolución 5018, que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector eléctrico, para empresas comercializadoras, generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía. Que en este punto es muy importante decirlo. Esa resolución 5018, que es el Sistema de Gestión de Seguridad para el sector eléctrico, pues en el preámbulo dice que las normas, esa norma que la ubica uno para empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de energía, pues una empresa del común, una empresa manufacturera, una empresa comercial, una empresa de asesorías, una empresa de consultorías, pues dirá, a mí esa norma, esa resolución, la 5018, no me aplica porque yo no soy ni una empresa generadora, ni distribuidora, ni comercializadora de energía. Sin embargo, en el cuerpo de la norma encontramos aspectos que indican o que establecen que lo que está allí reglamentado debe ser cumplido por todos los usuarios del sector eléctrico colombiano. ¿Y quiénes son usuarios o quiénes somos usuarios del sector eléctrico colombiano? Pues todos los que tengamos energía en nuestra casa, todos los que tengamos energía en nuestra oficina, todos los que tengamos energía en nuestra empresa. Todos somos usuarios del sector eléctrico, por lo tanto es muy importante
también considerar esos aspectos que pues allí no hay definiciones, pero sí hay en unos aspectos, varios aspectos que hay que considerar cuando se trabaja bajo tensión, cuando se trabaja con tensión, en subestaciones, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante considerar. Bueno, pero entonces volviendo a las definiciones, por eso entonces aquí en naranja siempre van a aparecer las normas o las definiciones, perdón, que hay en el RETIE, y en azulito pues van a aparecer las que están en seguridad y salud en el trabajo, ya sea en el 1072, el sistema de gestión, o en la resolución 1401, investigación de accidentes, o en alguna norma donde se presente. La primera que traigo, o el primer concepto, generalidad que traigo, es la definición de peligro. Para peligro, para el RETIE, el peligro es una condición no controlada que tiene el potencial de causar lesiones a personas o daños a las instalaciones o afectaciones. Mientras que en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en el decreto 1072, nos dice que peligro es una fuente, una situación o un acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ustedes se dan cuenta o pueden ver aquí en estas dos definiciones que están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Palabras más, palabras menos, es una fuente, situación, acto o condición que va a causar daños. Entonces, es una situación que se presenta con una posibilidad o con el potencial de causar daños. Aquí no vamos a hablar de probabilidad todavía, sino con el potencial de causar daños. Un peligro es una línea de alta tensión, un cable energizado, una tormenta eléctrica que se empieza a generar. Esas son las condiciones de peligro. ¿Cuándo existe el riesgo? Existe el riesgo cuando esa condición de peligro está en presencia de una persona, de un trabajador, de un ser vivo. Ahí se presenta la situación de riesgo, porque ahí ya no hablamos de posibilidad, sino no hablamos del potencial, perdón, de producir algo, sino ya hablamos de una probabilidad. En el caso de RETIE, dice la probabilidad de que en una actividad se produzca una pérdida en un tiempo dado. Mientras que en la definición del sistema de gestión nos dice que es la combinación de la probabilidad, nuevamente menciona esa palabra, probabilidad es clave para el riesgo, de que ocurra una o más exposiciones peligrosas y la severidad que puede ser causada. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de una probabilidad y de una consecuencia. Una consecuencia que se mide en términos de gravedad, desde una lesión leve o desde el simple susto hasta una fatalidad o muchas fatalidades, pero hay una probabilidad de que se presente esa gravedad. Y el RETIE también habla de la probabilidad de que se presente un daño en determinado tiempo. Entonces, también las definiciones son muy coherentes, muy parecidas, pero pues obviamente abordadas, una desde el punto de vista laboral, otro desde el punto de vista técnico. Acto inseguro. Acto inseguro me lo trae la definición en el RETIE. Dice que es una violación de una norma de seguridad ya definida. En el trabajo eléctrico se establecen unas normas de seguridad y además que como norma de seguridad es estricta, pero cuando estamos hablando de una tarea de alto riesgo como el riesgo eléctrico, pues es mucho más estricta. Entonces un acto inseguro es una violación a esa norma de seguridad. Para el ámbito laboral de seguridad en el trabajo, el acto inseguro está definido en la resolución 1401 del 2007 de investigación de accidentes y nos dice que ese acto inseguro o un acto subestándar es comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente. Entonces, fíjense que desde el punto de vista técnico dicen simplemente, vea, es una violación a una norma de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos pensando desde el punto de vista técnico nomás. Usted violó una norma de seguridad, está cometiendo un acto inseguro. Pero desde el punto de vista laboral, dice, vea, es que ese acto inseguro le da paso a un accidente o también a un incidente. Pero, pues, en términos generales, también son muy coherentes las definiciones. Condición insegura, en el RETIE nos lo menciona como una circunstancia potencialmente riesgosa que está presente en el ambiente de trabajo. Fíjense la diferencia entre acto inseguro y condición insegura.
Mientras que el acto es la violación de la norma, el acto es la acción que realiza la persona, la condición insegura es una circunstancia que está presente en el entorno. Para el aspecto laboral es similar, circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. No dice entorno, pero al decir circunstancias, pues esas circunstancias son las que se presentan en el entorno laboral. Entonces, un cable expuesto, por ejemplo, una corta distancia para el tránsito de las personas con exposición a contacto eléctrico, esa es una condición insegura, una circunstancia, una situación que está en el entorno laboral, diferente al acto inseguro, que es el que realiza la persona, el que depende de la persona. ¿Okay? Otra definición, el factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Factor de riesgo, esta definición sí no está en el ámbito laboral, ya les voy a explicar por qué. Para el RETIE, la definición de factor de riesgo dice que es una condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Aquí ya habla de factor de riesgo y menciona que puede producir el accidente o una enfermedad ocupacional. Pero si vemos esta definición de factor de riesgo con la definición de peligro, es prácticamente lo mismo. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño. Condición no controlada que tiene el potencial de causar lesiones. Fíjense, esta es una condición cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una enfermedad. Está diciendo más o menos exactamente lo mismo con otra palabra. Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo, en el término de prevención del riesgo laboral, estamos hablando de un peligro, una condición que tiene ese potencial de producir un daño o una lesión. Bueno, también se me había olvidado decirles, vea, la idea es estar siempre cerca de ustedes, responder sus inquietudes o preguntas o incluso de pronto responder sus saludos, haciendo aquí como una pausa activa mientras continuamos ya con el siguiente punto. Y es que ustedes tienen abierto el chat de preguntas o el box de preguntas, el recuadro de preguntas o de chat, para que por allí envíe las inquietudes, preguntas, comentarios o incluso saludos y con mucho gusto, pues aquí estaremos respondiendo sus inquietudes y sus preguntas. Puede ser al final, yo voy revisando el chat, si hay alguna pregunta o inquietud, pues la voy respondiendo, o si no, pues al final, si tenemos espacio, pues podemos responderlo. Si no, igual ahí están en la presentación mis datos de contacto, me envían un correo y con mucho gusto trato de responder las preguntas. Ahora, si estamos hablando de los peligros o estos factores de riesgo que se mencionan en el RETIE, pues aquí mismo, en ese anexo técnico del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, están esos factores de riesgo o me mencionan varios factores de riesgo y aquí he querido extraer los más relevantes para darles una definición, cuáles son las causas y cuáles son las recomendaciones o algunas recomendaciones específicas. El primer factor que menciona allí o el primer peligro que se produce, la primera condición o circunstancia que tiene ese potencial de generar un accidente es el arco eléctrico o la descarga eléctrica. Ese arco de descarga eléctrica se define como ese haz luminoso que se produce por el flujo de corriente eléctrica a través de un medio aislante. O sea, está el medio aislante, pero de todas maneras se produce a través de ese medio aislante y pues como es un medio aislante, produce radiación y gases calientes. Ese haz luminoso y obviamente la radiación es bastante alta y los gases calientes pues también con unos niveles de temperatura muy altos que llegan al punto de ignición. ¿Cómo se causa? ¿Por qué se puede causar ese acto eléctrico? Por malos contactos, porque hay un cortocircuito, porque hay una apertura de interruptores si hay carga, porque hay acumulación de óxidos en los elementos que se están manejando, los conductores, o porque hay descuidos en los trabajos de mantenimiento, entre muchas otras circunstancias que pueden generar
ese arco eléctrico. ¿Qué se recomienda como prevención y como incluso protección para el arco eléctrico? Usar materiales resistentes para poder envolver los arcos para que queden allí como confinados, mantener esa distancia de seguridad para que esa radiación de muy alta temperatura y esos gases calientes pues no alcancen a la persona. Entonces es muy importante mantener esas distancias de seguridad, o incluso usar prendas acordes y gafas de protección con rayos ultravioletas, porque pues también esa gran radiación produce esa alta intensidad de rayo ultravioleta, y ropa protectora, porque pues puede llegar el momento en que la ropa convencional, si es ropa sintética o incluso ropa de algodón, pues se quema primero y al quemarse la ropa pues queda adherida al cuerpo. Entonces es muy importante utilizar esos trajes ignífugos para que si se presenta o estamos en el área de influencia de esa radiación o de esos gases calientes, pues no vayamos a sufrir quemaduras y tengamos esa ropa de protección adecuada. El segundo factor de riesgo que quise traer es la ausencia de electricidad. Y uno dice, bueno, pero si hay ausencia de electricidad, ¿por qué puede haber riesgo eléctrico? Pues porque la interrupción del paso de alimentación de corriente en un circuito, que es la definición de la ausencia de electricidad, pues nos puede generar tropiezos o incidentes en el momento en que estamos haciendo algún tipo de intervención. ¿Por qué se genera la ausencia de electricidad? Por apagones, por cortes de servicio, porque no se tienen plantas de emergencia, de esas plantas que revierten de una vez el sistema de energía y mantiene la presencia constante de la electricidad. Recomendaciones, pues disponer sistemas ininterrumpidos de energía, de potencia y de plantas de emergencia con esa transferencia automática que sencillamente no hay el salto de energía es instantáneo y no se presenta esa ausencia de electricidad. ¿Qué otro factor de riesgo encontramos? El contacto directo. El contacto directo es cuando una persona, un ser vivo, con conductores activos o partes energizadas, pues se entra en contacto con esos conductores o esas partes energizadas dentro de una instalación. Es decir, directamente con alguna parte de nuestro cuerpo o alguna parte del cuerpo del animal, pues hace contacto con la parte energizada. Ahí hay un contacto directo. ¿Por qué se puede presentar? Por descuido, por negligencia. Negligencia es cuando dejamos de cumplir algo a lo que estamos obligados, que es respetar normas de seguridad, respetar distancias de seguridad, trabajar con la norma de las 5 reglas de oro. Por negligencia, sencillamente porque no queremos, por pereza, por esa conducta apática, indolente, decidiosa, pues decidimos no cumplir con una norma de seguridad y entramos en contacto, no utilizar el elemento de protección, etcétera, y entramos en contacto con esta parte energizada. Hacemos la violación de las normas, violación de las distancias mínimas, y pues tenemos ese contacto. Recomendaciones: respetar las distancias de seguridad, el aislamiento de las partes energizadas, utilizar elementos de protección, uniforme de protección, guantes protectores para evitar ese contacto directo con las partes energizadas. Y así como hay un contacto directo, pues también hay un contacto indirecto. Contacto indirecto, que puede ser obviamente también de personas o animales, pues es cuando tenemos indirectamente el contacto con partes que son conductoras, pero que esa parte conductora está haciendo contacto con otra superficie que no advertimos. Una superficie que no está energizada, pero entra en contacto con otra que sí está energizada y obviamente se energiza. Entonces se presenta obviamente por falta de aislamiento, por un mal mantenimiento, por falta del conductor de puesta a tierra, y se energiza ese equipo que muchas veces son de generación eléctrica, que tiene una carcasa y pues se energiza todo el equipo. ¿Qué recomendaciones hay acá? Pues mantener distancias de seguridad, hacer un mantenimiento preventivo y correctivo, y pues ante la falla de un equipo, siempre asumir que el equipo puede estar energizado, no allí donde está el generador, la fuente de energía, sino en sitio de equipo, porque pues por algo es que se está presentando esa falla. El cortocircuito, otro factor de seguridad, otro factor de peligro, otro factor de riesgo, se da, o su definición es una unión muy baja de elementos de baja resistencia, entre 2 puntos, que tienen diferente potencial,
pero son del mismo circuito. Entonces, allí se presenta ese cortocircuito. ¿Por qué se puede generar? Por vientos que mueven esas instalaciones, esos cables y los pueden juntar. Vientos muy fuertes, obviamente, por equipos defectuosos que pues se quedan cables expuestos y cables expuestos pueden entrar en contacto con otra fase y se puede presentar. Con falta de pericia en la manipulación de los elementos o en el mantenimiento de los equipos. Y pues para poder controlar esto es muy importante contar con esos interruptores automáticos, esos breakers, que en el momento en que se presenta una situación de estas, pues hay un cortocircuito, hay un accionamiento del fusible y no permite que se presente el cortocircuito. También otro factor de riesgo es el equipo defectuoso. Un equipo defectuoso son fallas de dispositivos en los materiales por desgaste, por fin de vida útil, etcétera, o en los mismos elementos de protección eléctrica, ya sean herramientas o ya sean elementos de protección personal, que por fatiga, por desgaste, obviamente pierden su propiedad dieléctrica, pierden su propiedad de aislamiento. Entonces, eso es un equipo defectuoso. ¿Por qué se genera? Porque hay un mal mantenimiento, porque hay una mala instalación, porque hay un transporte inadecuado, ya por fatiga de materiales por mucho tiempo de uso. ¿Qué se debe hacer allí para evitar esos equipos defectuosos? Pues hacer un mantenimiento preventivo y predictivo de recambio de partes, recambio de piezas, inspecciones y revisiones generales, de acuerdo a las especificaciones de las normas técnicas y a las especificaciones del producto. Lo que indica el producto que debe ser reemplazado cada X horas, cada X día, así no presente fallas, pero pues de manera predictiva, pues son situaciones que se deben cumplir. Otro factor de riesgo son los rayos. Los rayos es ese fenómeno físico, fenómeno natural, que es una transferencia, sencillamente transferencia de carga eléctrica entre la nube y la Tierra, entre la Tierra y la nube, entre dos nubes, etcétera, o de la nube hacia la ionosfera, precisamente por esa carga eléctrica que se genera en las nubes. Causas, ya cuando entra en contacto con la Tierra, es faltas de diseño, fallas en el diseño, en la construcción y mantenimiento de sistemas de protección de rayos, y obviamente las recomendaciones es tener instalado ese sistema de protección de pararrayos, suspender actividades en caso de que no tengan, suspender actividades cuando estemos al aire libre y cuando haya algún tipo de tormenta, no estar uno pues debajo de los árboles en el momento de lluvia, etcétera. Pues hay una serie de recomendaciones y una serie de videos que uno ve y circulan por ahí permanentemente donde se ven consecuencias muy desagradables producto de considerar simplemente el rayo como un fenómeno natural, como un aguacero y no como un riesgo eléctrico al cual podemos estar expuestos. Factor de riesgo, sobrecarga, la sobrecarga de las instalaciones eléctricas, de las tomas corriente, todo debe tener un cálculo de flujos de corriente y un cálculo de demanda, un cálculo de necesidades. Esa sobrecarga es el funcionamiento de un elemento extendiendo su capacidad nominal. Tenemos una capacidad nominal para determinada capacidad de carga, pero le exigimos más, le demandamos más. Y obviamente, pues ahí hay un sobrecalentamiento y ese sobrecalentamiento, si los elementos no están diseñados, porque precisamente esa sobrecarga es exceder su capacidad nominal, pues va a haber problemas que pueden llegar hasta el incendio, el calentamiento del cableado de la instalación e incluso generar incendios. ¿Por qué se genera? Superando los límites nominales de los equipos o conductores, contar con instalaciones que no cumplen con normas técnicas, como la del RETIER, cuál es su capacidad, y el uso de interruptores automáticos asociados a esos cortocircuitos, a esos interruptores de falla de cortocircuito, son muy importantes, o los fusibles bien dimensionados son muy importantes para que cuando haya una sobrecarga, simplemente el fusible se dispara y evita que siga pasando carga, porque la carga va a demanda y va demandando más y le va enviando más hasta que se sobrecarga ese circuito y sobrepasa su capacidad nominal de diseño. Y las dos últimas son la tensión de contacto y tensión de paso como factores de riesgo. La definición de contacto es la diferencia de potencial que
durante una falla se presenta entre una estructura metálica que está puesta a tierra y un punto de superficie del terreno a una distancia de 1 metro, que es en teoría lo que cuando extiendo el brazo, eso es lo que equivale. Entonces, ahí se presenta una tensión de contacto. Causas: los rayos, fallas de la puesta a tierra, fallas de aislamiento, violación de las distancias de seguridad. Ahí es donde están las fallas. ¿Qué se debe hacer? Pues respetar las distancias de seguridad o usar puesta a tierra de baja resistencia y restringir los accesos. Y algo muy similar a la tensión de contacto es la tensión de paso. Ya aquí no está el contacto, la distancia de 1 metro, sino una diferencia potencial que durante una falla se presenta entre 2 puntos, pero de la superficie del terreno, separados por una distancia de 1 paso, es decir, más o menos 1 metro, que es lo que puede dar el paso a la persona. Nuevamente las causas son similares: rayos, fallas de puesta a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, y pues obvio las recomendaciones van sobre la puesta a tierra de baja resistencia y restringir los accesos. Déjenme revisar si de pronto tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Actualizo por aquí. Bueno, no sé si no tengan habilitado el chat de preguntas. Ok. Permítanme un momento, apago esto, que normalmente lo tengo apagado. Ok, disculpen. Muy bien, entonces parece que, no sé, no tienen editados, pero con mucho gusto al final sí podemos ir respondiendo algunas preguntas. Ahora, como están estos factores de riesgo, hay algunos factores que pueden influir en esa exposición, en que esa posibilidad, porque ya esos factores de riesgo, esa posibilidad de que se presente un daño, ese potencial. Pero hay unos factores que lo hacen o que lo agravan, que lo hacen más complejo. ¿Cuáles pueden ser? La intensidad de la corriente. Recuerden que lo que puede llegar a ser fatal no es esa diferencia potencial, no es la tensión, no es el voltaje, es la intensidad de corriente que se mide en amperios. Entre mayor sea la intensidad de corriente, puede ser mayores los efectos irreversibles para la persona que recibe ese choque eléctrico. El límite máximo para una persona es de 25 miliamperios. Entonces, fíjense que es muy bajo. Y si pensamos, por ejemplo, en una batería de un carro, una batería de 12 amperios, y estamos hablando apenas de 25 miliamperios, lo que ya puede llegar a ser fatal para el ser humano. La duración del contacto eléctrico: ¿qué tanto tiempo estamos en contacto? Entre mayor sea el tiempo de choque eléctrico, mayor será la gravedad del daño generado. Hace muchos años uno veía por ahí en las ferias de pueblo, y por ahí de vez en cuando todavía se ve un señor con una cajita y un generador y 2 manubrios metálicos que invitaban, como unos tubos que invitaban a las personas que se agarraran de ese cable para ver qué tanta energía iban a resistir, para ver quién era el más valiente. ¿Qué estaba haciendo ahí? Electrocutándose, generándole corriente para que pasara corriente por el cuerpo, y con los efectos de la corriente del organismo, pues puede llegar un momento en que afecta la tonicidad muscular y uno, así lo quiera soltar, no lo suelta, y pues puede llegar a ser fatal. Y si hay otras predisposiciones, como vamos a ver ahora, los órganos que afectan, pues mucho más grave puede ser. La resistencia eléctrica del cuerpo humano: todos los cuerpos tienen una resistencia determinada al cuerpo humano, algunos más altos y otros un poco más bajos. Obviamente, las de alta resistencia es la que denominamos dieléctricos, y muy baja resistencia es un conductor eléctrico. Pero hay toda una gama, y el cuerpo humano entra dentro de esa gama. El cuerpo humano tiene una resistencia, esta se mide en ohmios, y pues todos los seres somos diferentes, somos únicos, somos irrepetibles, especialmente las mujeres. Aprovecho para decirle a las mujeres que están conectadas un feliz día. Me disculpan, no lo dije al comienzo. Pero esta resistencia eléctrica del cuerpo humano sí depende
de la raza, del sexo, de la edad, de las características de la piel, de la humedad de la piel, de la trayectoria que realiza la corriente por el cuerpo humano, pero pues en promedio el cuerpo humano tiene una resistencia de 50 ohmios. Entonces también ahí depende ese contacto, el factor que influye a la exposición. La frecuencia de la corriente, el número de ciclos por segundo, los hertz, y las frecuencias de energía eléctrica que son más penetrantes, de más alto riesgo, están entre 25 y 2000 hertz, que presentan alto riesgo de fibrilación cardíaca. Y en Colombia se manejan para bajas tensiones 110, 220, 440, alrededor de 60 Hz. Entonces estamos dentro de esa frecuencia que puede generar ese tipo de ciclos. El recorrido de la corriente por el cuerpo también, dependiendo si va de mano izquierda a mano derecha, si va de mano derecha a pierna derecha, siempre la corriente tiene un punto de salida, un punto de entrada y un punto de salida. Ese punto de salida pues va hacia buscando tierra. La más peligrosa de todas es de la mano derecha a la pierna izquierda, según la literatura que se encuentra disponible. Aquí hay una fuente que les dejo en la presentación de donde sacan estos gráficos y estos datos. El tipo de corriente, si es corriente continua o es corriente alterna, ambas son peligrosas. Incluso puede llegar a ser más peligrosa la corriente alterna porque genera más calentamiento, que es la directa, la corriente continua. Actúa por calentamiento y pues genera un efecto electrolítico en el organismo, produciendo parálisis o muerte por electrólisis de la sangre. Y también es muy importante, a pesar de que no es lo que, digamos, termina generando la fatalidad, es la tensión, la diferencia de voltaje, la diferencia de potencial. Pues porque a mayor voltaje, pues baja la resistencia del cuerpo. Entonces, pues no hay que descuidar tampoco la tensión aplicada o el voltaje, aunque pues es, como les explicaba, es fatal la intensidad, el amperaje que se recibe. Consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo. Pues al pasar corriente por el cuerpo, y les decía que hay consecuencias cuando hacíamos esa prueba, ese reto en las ferias de pueblo, de agarrar esos dos conectores y que se genera la corriente, pues hay consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo. En el corazón, pues con corriente superior a los 50 miliamperios puede producirse fibrilación ventricular, convulsiona el corazón, empieza a hacer esos movimientos involuntarios y solo otro corrientazo lo puede sacar porque ahí no hay una técnica de RCP que lo pueda hacer reanimar. La piel, obviamente, el órgano más extenso del cuerpo, pues puede presentar quemaduras, alteraciones por el choque eléctrico. El sistema respiratorio, que el sistema respiratorio pues está conectado con el sistema nervioso, y si se afecta el sistema nervioso, pues los músculos que son controlados por el sistema nervioso pues dejan de funcionar, pudiendo ocasionar esa parálisis respiratoria, asfixia, etc. El sistema locomotor, igualmente movido por el sistema nervioso a causa del choque eléctrico, pues los músculos presentan esos movimientos involuntarios, se conocen como tetanización, y pues dependiendo del recorrido de la sangre por el cuerpo, pues se pierde el movimiento en brazos, músculos, etc. El sistema digestivo, pues se genera la dilatación gástrica, se pueden presentar hemorragias y se puede producir una arritmia cardíaca, etc. Y el sistema urinario, pues al verse afectado por la corriente eléctrica, pues presenta necrosis, muerte cerebral tubular renal, hemoglobinuria, bueno, términos médicos a los que no estoy acostumbrado, pero sí los quise traer aquí, hemoglobinuria, para dejarlo como información de que son todos los sistemas orgánicos que puede afectar el paso de la corriente por el cuerpo. Les dejo en la bibliografía de dónde es tomada esta información, las páginas de internet y las resoluciones que se han consultado para las definiciones. Bueno, por ahora, desde el punto de vista técnico no es más, los dejo nuevamente con Oscar para que apliquemos la evaluación final. Oscar, ayúdame por favor. Muchas gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta. El riesgo eléctrico está relacionado con A, choques eléctricos, B, caídas
el trabajo de altura, C, A y B son correctas. 15 segundos para nuestros asistentes que puedan seleccionar la respuesta que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, choques eléctricos 35%, B, caídas en trabajo en altura 1% y C, A y B son correctas. Ingeniero, cuéntenos cómo nos fue con esta primera pregunta. Bueno, mejoramos bastante y somos ahí estamos 267 cuando empezamos la acción educativa, somos 418. Y les mencionaba en las primeras diapositivas que estamos preguntando que el riesgo eléctrico está relacionado con, no está producido por. Entonces, y veamos en la definición de riesgo eléctrico que puede generar tanto el choque eléctrico como la caída de alturas, porque muchas de las actividades con riesgo eléctrico se hacen en alturas. Entonces, por eso la respuesta correcta es la A y la B, la que incluye ambos. Subimos del 26%, que fue la respuesta inicial, al 64%. Choque eléctrico es lo primero que se le ocurre a uno, por eso de pronto ese 35% de las personas de pronto que se conectaron posteriormente no alcanzaron a entender esa explicación, pero fundamentalmente es porque la pregunta está relacionada con responder si el riesgo eléctrico está relacionado con, no dónde se produce. Bien es cierto, se produce con el choque eléctrico, pero también está relacionado con el choque y con la caída en alturas. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. El riesgo de accidente por condiciones eléctricas se produce por A, falta de elementos de protección personal, B, equipos defectuosos, C, levantamientos de cargas. Damos igualmente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la respuesta que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falta de elementos de protección personal 38%, B, equipos defectuosos 60% y C, levantamiento de cargas 2%. Ingeniero, cuéntenos cómo nos fue con esta segunda pregunta. Bien, mejoramos. La respuesta correcta es equipos defectuosos, 60, que subimos del 49% al 60%. ¿Por qué esa es la respuesta? Porque sí hubo un porcentaje alto del 38% de falta de elementos de protección personal. Aquí mencionábamos los factores del riesgo: arco eléctrico, ausencia de electricidad, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, equipo defectuoso, que fue al que hicimos referencia, los rayos, la sobrecarga y las tensiones de contacto y de paso. ¿Por qué elemento de protección personal no? ¿Y por qué? ¿Dónde está la confusión? Porque el riesgo eléctrico no se produce porque tengamos o no tengamos un elemento de protección personal. Podemos tener el elemento de protección personal, pero si no tenemos el elemento de protección personal aislante o aislado, pues igual o a la tensión que vamos a manejar, igual está el riesgo, ya está presente. El riesgo no se presenta porque tengamos o no tengamos el elemento de protección personal. El riesgo se presenta por el equipo defectuoso, por el rayo, por la tensión de paso, por esas condiciones o circunstancias que generan el riesgo. El tener o no un elemento de protección no genera el riesgo, porque así tenga el elemento de protección, el riesgo está allí. El elemento de protección personal me protege de ese riesgo que ya está generado. Entonces, por eso la respuesta correcta es la B, equipos defectuosos. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Son factores que influyen en la exposición a riesgo eléctrico. A, superficies de trabajo, B, estructura e instalaciones, C, tensión aplicada. 15 segundos para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, superficies de trabajo 7%, B, estructura e instalaciones 65%, C, tensión aplicada 28%. Ingeniero, cuéntenos cómo nos ve con esta última pregunta. Bueno, ahí quedé con un poquito de frustración porque se mantuvieron los porcentajes iniciales del 66% en estructura, que fue la mayor contestada. Pero la respuesta correcta es la C, tensión. Los factores que influyen en la exposición son tensión aplicada. Aquí lo mencionamos, que era la intensidad de la corriente, la duración del contacto, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, la frecuencia de la corriente, el recorrido de la corriente por el cuerpo, el tipo de corriente y la tensión
aplicada. La estructura no sé de pronto qué concepto manejan de que digan la estructura, tal vez porque manejan que es la estructura donde van a trabajar, pero la estructura en realidad, así como la superficie de trabajo, hacen parte de los riesgos locativos. Cuando hablamos de los factores que influyen en la exposición, son estos que les acabo de mencionar, son los que se contemplan en el RETIE como factores que influyen en la exposición al riesgo eléctrico. Entonces, la respuesta correcta es la C, la tensión aplicada, como lo vimos acá. Muchas gracias, ingeniero Patarroyo, por su intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Más de 400 personas. Esperamos que se sigan conectando en esta ruta del conocimiento, que ha sido de su agrado, que hayamos podido compartir la información que queremos compartir y cumplir los objetivos. De mi parte no es más, despedirme y hasta la próxima. Muchas gracias, Oscar. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti,
por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.